Tenemos el honor de contar en los próximos minutos con la gran y querida Carolina Jiménez, con la que vamos a repasar la evolución del CGI o efectos visuales generados por ordenador a lo largo del cine, destacando las películas que fueron esenciales o pioneras en la evolución de dicho sector tan vital hoy día. Carolina trabaja en la compañía de efectos visuales Skyline en Vancouver y ha aportado su talento en diversas producciones como Prometheus, la trilogía del Hobbit, Star Trek, Aquaman, Juego de Tronos, Terminator, entre muchas otras. Un currículum realmente envidiable, así que bueno, sin más, darte la bienvenida, Carolina, a la posada. Un placer tenerte por aquí. Pues un placer estar por fin en la posada, que se está aquí muy a gustito, y muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro, desde luego. Bueno, pues mira, a ver, Carolina, antes de meternos un poco así en la historia del CGI a lo largo del cine, cuéntanos un poquito cuál es exactamente tu especialidad dentro de este complejo proceso, ¿no? ¿Qué son los efectos visuales y en qué consiste exactamente? Pues yo soy especializada en el departamento de layout, porque esto de los efectos visuales, como tú sabes, pues va por departamentos, claro, hay Ujú. diferentes pasos que hay que dar en el camino de transformar lo que se ha rodado de una película en la película final, dependiendo de cómo de compleja sea la carga de efectos visuales que tiene cada película, pues obviamente es más complejo o menos. Pero sí, somos muchos compañeros que trabajamos de manera secuencial en el generar esos efectos visuales para una película. Y secuencial significa que cada departamento tiene su posición como si fuera una cadena de montaje, y hay unos que van primero y cuando terminan esos pasamos a los siguientes y el producto del trabajo de esos pasa a los siguientes y así sucesivamente. Y bueno, los que van al principio de esta cadena, lógicamente son los artistas, por ejemplo, valga la redundancia, los artistas del departamento de arte, que son los que Ujú. diseñan o lo dibujan todo. De ahí, pues los modeladores transforman esos dibujos en mallas 3D, lo modelan todo lo que tiene que ser modelado en 3D lo modelan. Y el departamento de tracking tiene que hacer el tracking de cámara de las cámaras de los plates de rodaje. Luego llega el layout, que somos nosotros, que somos los que colocamos todos los elementos 3D en el entorno virtual en el que tiene que estar desarrollándose ese plano, esa escena, y colocamos la cámara y colocamos todo el set dressing, nos encargamos del movimiento de la cámara, de los blockings básicos de animación, de la composición de la escena y en general de la narrativa visual básica. Es decir, Mm. colocamos los cimientos del plano y luego toda esa estructura pasa a los siguientes departamentos que son animación, por ejemplo, texturizado, iluminación, que ya van cada uno de ellos aportando pues, ese paso extra de realismo. Después efectos, que son los que generan las explosiones y los fuegos y la niebla y todo eso. Y por último, el departamento de compo, los compañeros de compo, los compers, que les llamamos, son Mm. los que ponen todos esos renders juntos y de manera unificada para que quede un producto homogéneo y de ahí sale la película que veis en las pantallas de cine. Y el tema de los efectos visuales, es decir, cuando se pone, por ejemplo, lo que vemos una escena, ¿no? Como tú bien dices, te dedicas, por así decirlo, a contar la narrativa visual, ¿no? Lo que capta la cámara en ese momento, ¿no? Me imagino que cuando se pone los diferentes texturizados, la niebla, el agua, todo eso va como por capas, ¿verdad? Exacto, va por capas. Mm. Podemos dividir los departamentos que trabajan en efectos visuales como en dos grupos, el grupo de 3D y el grupo de 2D. El grupo de 3 es básicamente por los entornos en los que trabajamos y el tipo de software que utilizamos. Departamentos 3D son obviamente layout, porque nosotros tenemos que organizar toda la estructura en un entorno virtual tridimensional y por lo tanto también modelado, lógicamente, que modelan en 3D, animación, que animan en 3D, todo eso está montado en un entorno tridimensional. Pero luego los renders, obviamente, cuando se renderiza, es como el renderizado es convertir lo que ve la cámara en fotogramas. Por lo tanto, el renderizado es como hacer fotos. Digamos que el producto de los Ajá. renderizados son productos 2D, porque salen fotogramas planos. Son fotos. Entonces, esos Sí. fotogramas planos, esas capas planas, son las que los departamentos de 2D, que son principalmente compo, son los que tienen que poner juntos en plan sándwich, que muchas veces hay cientos de capas, porque cada capa de iluminación, muchas veces cada capa de texturas y sobre todo los efectos se renderizan por capas. Va primero la capa de niebla, la capa de lluvia, la capa de iluminación, la capa de atmosféricas, o sea, son un montón de capas que se renderizan a propósito por separado para luego tener más control a la hora de mezclar esas capas
y que los compers pues puedan dar obviamente profundidad y transparencia a todas esas capas a la hora de ponerlas juntas y tratarlas individualmente también por color, porque tienen que hacer una unificación de color para que todo quede pues eso, homogéneo y que el resultado final pues a su vez es 2D porque es la película final, obviamente. Sí. Pero los renders son 2D. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, luego también, una cosa que se dice de manera algunas veces, bueno, ¿qué opinas de que mucha gente tenga, bueno, mala prensa o cierta mala sintonía el tema de los efectos visuales, ¿no? Generados por ordenador, ¿no? Que sabes que mucha gente les tiene como cierto desprecio, pero yo creo que a veces más por el abuso, ¿no? Que por el uso, que quizás muchas veces a lo mejor las producciones abusan en este aspecto. Y hay, bueno, desde fuera, ¿no? Desde los neófitos que somos los espectadores, muchas veces pues nos aventuramos a hablar de un sector que quizás desconocemos. Y bueno, hay muchos bulos, ¿no? O muchas teorías de que se dicen que a veces se hace así por abaratar costes, por rapidez de medios. ¿Qué nos puedes decir sobre todo eso, Carolina? Tú que estás metida en el tema del mundo del arte digital, ¿piensas que esta mala prensa es justificada y piensas que realmente muchas veces se hace a nivel para abaratar costes de la producción o para agilizar el proyecto en sí? Pues obviamente las críticas, que si son constructivas, bienvenidas sean, tienen, en parte están fundadas en que sí que ha habido ocasiones y sobre todo una época en la que a lo mejor se abusaba más de los efectos visuales digitales porque estaban en auge y como se podía, pues parecía que había que hacerlo. Y también porque justo en esa época todavía no estaban perfeccionadas ciertas técnicas y entonces se notaba más. Entonces el espectador tenía la sensación de que se había reducido la calidad de la película en sí. Pero también están, yo creo, motivados todas esas críticas por un desconocimiento general del público. Porque Eso es. hay veces que el público piensa que por haberlo hecho digital está hecho más fácil o que los cineastas tenían más opciones o que simplemente pues tocando 4 teclas en el ordenador estamos haciendo las Eso cosas es. de manera fácil y vaga. Eso es. Yo creo que, Carolina, hay gente que piensa que esto se hace con Alt Control Suprimir. Exactamente, le damos a control H de Hobbit y nos sale un Hobbit. Y Eso no es. es, no es tan fácil, ni mucho menos. Entonces, también me gusta a mí, parte de lo que a mí me gusta hacer por redes sociales es un poco divulgar en qué consiste nuestro trabajo y cuánta gente hay involucrada, cómo de complejo es, cuánto de artístico tiene, porque cuando conocemos las cosas es más fácil valorarlas. Entonces hay muchos compañeros con muchísimo talento que dejándose muchas horas de trabajo en hacer las películas que veis y sin duda conociendo mejor en qué consiste y cuánto cuesta es más fácil valorar todo ese trabajo. Pero sí que es verdad que hay veces, ha habido ocasiones en las que, muy puntuales, en mi opinión, sí que ha habido una época en la que se ha abusado un poco más de los efectos visuales, es decir, no lo voy a negar. Que ha habido veces en que, y la prueba está en que cuando la crítica general del público ha ido por esos derroteros, ha elevado esa conciencia de que a lo mejor se estaba abusando de los efectos visuales, efectivamente los cineastas y el mundo del cine en general ha ido evolucionando a hacer los efectos visuales convivir con otro tipo de técnicas. Es decir, si pensamos en cómo se hicieron, por ejemplo, la trilogía de Star Wars, las precuelas, digamos de alguna manera, que es un ejemplo que me gusta a mí poner de ejemplo de... Cuesta un poco decirlo así porque soy muy fan de Star Wars y me cuesta criticar. Pero sí que es verdad que pecaban un poco de abusar de esos efectos visuales, de hacerlo todo en cicloramas croma y de no hacer nada realista. Y en una época en la que todavía el ojo del espectador era capaz de captarlo. Y si te fijas en cómo están hechas las películas de Star Wars hoy en día, combinan sets realistas, props realistas, incluso entornos, no solo en set ni en cicloramas, sino en localizaciones, con efectos visuales digitales. Es decir, hemos llegado a un equilibrio un poco más, Comedido, ¿no? Comedido, por así mucho decirlo. más comedido en el que conviven diferentes artes, que es lo que creo yo que hacen al cine grande, ¿no? Que es cuando las diferentes técnicas artísticas pueden unirse para cada una aportar lo mejor que tiene y la película es cuando queda mucho más equilibrada y mucho más, pues eso, enriquecida. Sí, ¿No? sí. Entonces, hay épocas y épocas, hay películas y películas, pero sí, esas críticas que tienen su fundamento, también hay que tener en cuenta que
que sí que abaratan costes, hoy no te voy a decir que no, es decir, en muchas ocasiones abaratan costes, conseguimos hacer cosas que no se podrían hacer de ninguna otra manera, es decir, si estamos pensando también en películas de superhéroes, en batallas espaciales, en monstruos malvados y en dimensiones paralelas, todo ese tipo de cosas, no es que abarate costes, es que cómo lo haríamos si no hoy en día, ¿qué sentido tendría hoy en día hacerlo de otra manera cuando lo podemos hacer utilizando las técnicas digitales que perfectamente se pueden utilizar, que nada tienen de malo, ¿no? Exactamente, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, como siempre, el equilibrio es lo correcto y además, como bien dices, aparte de que el CGI hoy día es necesario y esencial para cualquier producción de ámbito de ciencia ficción o fantasía, ¿no? Es que, sin ir más lejos, sagas como la de la Tierra Media habría sido inviable hace unos años, ¿no? Si no hubiera sido gracias al apoyo del CGI. Y también una saga, por ejemplo, que, como bien dices, comparte ese equilibrio, ¿no? Muchas veces, ¿no? De animatronics, de prótesis, maquillaje, de maqueta, de CGI. Yo creo que cuando se combina, ¿no?, el equilibrio de los diferentes profesionales que trabajan en el mundo de los efectos especiales, cuando se consigue realmente en ese resultado que pasan más temporales, ¿no? Sí que es verdad, ¿no?, que el CGI siempre tiende más a envejecer más que otras cosas, porque como está en constante evolución, ¿no? Quizás se hace Pero un poquito más depende, viejo. cuando está bien hecho ni te enteras, ¿eh? Dime tú cómo ha envejecido Parque Jurásico. Una maravilla. Por Bueno, es que ejemplo, ahí es has decir, ido a lo más hay, grande. hay efectos y efectos, igual que hay Sí, efectos especiales y efectos especiales, unos envejecen mejor que otros, los efectos visuales igualmente, unos envejecen mejor que otros y cuando están bien hechos son invisibles y cuando son invisibles no envejecen, de eso modo es. que depende de los casos, obviamente hay muchos casos y el objetivo de los efectos visuales no es en absoluto quitarle trabajo a nadie más ni dejar obsoletos otras técnicas. Yo creo que el objetivo tiene que ser convivir con ellas y que el cine sea trabajo de equipo de muchas disciplinas diferentes. Sí, la verdad que yo disfruto en todo el amplio espectro, ¿no? A nivel de los efectos visuales, ya sean de la vieja escuela, de los más actuales. Yo creo que, como estamos comentando, el equilibrio para mí es lo mejor que tiene este maravilloso mundo, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hacéis es crear esa magia, ¿no? Esa ilusión de, bueno, de dar vida a mundos que de otro modo serían inviables, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, el tema de los efectos visuales, muchas veces vemos que hay diversas compañías, ¿no?, que se unen para dar uniformidad al conjunto de una película. A veces nos encontramos con producciones que tienen efectos visuales de, bueno, de ILM, de Weta, de Digital Domain, Double Negative, tu propia compañía. ¿Cómo funciona eso? Y luego es que, porque hay casos concretos, como por ejemplo la saga de la Tierra Media, que son siempre exclusivas de Weta, o de Star Wars, que son de ILM. ¿Cómo funciona eso en función de, digamos, que las producciones muchas veces trabajan con una compañía en exclusiva y otras se solapan con diversas compañías que trabajan en conjunto? Lo habitual es que trabajen muchos estudios en una misma película. Eso es lo más normal. La mayoría de películas hoy en día llevan efectos visuales y cuando son películas de mucha carga de VFX, como pueden ser las de Ujú. superhéroes o las de fantasía, pues se diversifica porque primero así se abaratan costes, segundo se reduce, para la productora en general, se reduce la tensión también de trabajo, porque si le das se suele dividir por secuencias. Si a cada estudio le das una secuencia concreta, nos podemos dedicar, digo nos, como yo uno de esos estudios que trabajan en no toda una película, sino en una parte nada más, nos podemos dedicar en cuerpo y alma a que esas secuencias concretas queden estupendas, en vez de tener una carga de trabajo mucho más grande. Además, cada estudio tiene su especialización, es decir, todos hacemos de todo, obviamente todos somos capaces de hacerlo todo, pero ciertos estudios se les dan bien ciertas cosas. Por ejemplo, en mi estudio Scanline somos especialistas en la simulación de agua, la simulación de líquidos y fluidos, porque tenemos Ujú. un simulador de fluidos de la casa generado por el estudio, que es precisamente el germen del que se levantó el estudio, ¿no? El dueño del estudio levantó la empresa gracias a ese simulador de líquidos. Por lo tanto, cuando hay simulación de fluidos en una película, normalmente las secuencias con mayor masa de fluidos nos suelen tocar a nosotros porque se nos da muy bien. Por lo tanto, también mejor es la calidad de la película si le das a cada estudio tiempo suficiente para dedicarse a lo que mejor se le da. Diversificar en general es lo más habitual hoy en día y tiene todas esas ventajas en general. Sí que es cierto que ahí tenemos dos excepciones grandes, que son la Tierra Media, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Las dos trilogías se hicieron enteramente en Weta, en Nueva Zelanda,
porque Peter Jackson sabes que es muy celoso de hacer sus películas en su ciudad, en su Sí. Nueva Zelanda natal, dar trabajo a los kiwis, a los neozelandeses y llevar la industria para allá en vez de sacarla de allí. Y tienen muchísimo talento. Él levantó Weta, porque no en vano es su estudio, y así lo lleva y así lo hace, y muy bien que lo hace. Entonces sí que cuando estuve yo allí en Nueva Zelanda trabajando en la trilogía del Hobbit, es muchísimo trabajo. Fueron 3 películas en los 3 años que estuve yo allí. Y claro, lo tuvimos que hacer todos nosotros y se hizo, pero es mucha carga de trabajo, muchas horas de trabajo, mucho estrés, aprendí muchísimo, claro. Faltaría más. Pero gracias a todo eso, por ejemplo, Nueva Zelanda se ha convertido en la Tierra Media. Peter Jackson ha puesto Nueva Zelanda en el mapa y Weta es un estandarte de los efectos visuales en el mundo hoy en día. ILM también es otro de los buenos ejemplos porque al ser la empresa que fundó George Lucas, la saga de Star Wars, son muy celosos de ella también, pues se la quedan toda a ellos. Han sacado alguna cosilla puntual sí que la sacan a otros estudios, pero el 99% de Star Wars la hacen todo ILM y en su derecho está, que para eso era de George Lucas y así sigue siendo, exactamente. Pero son excepciones, lo normal es lo otro. Y me imagino que eso va un poco, ponen diferentes precios, ¿no? Y digamos que la compañía que más se ajuste a lo que se intenta conseguir a nivel de efectos visuales y la que se haga más económica es la que se lleva, por así decirlo, el gato al agua, ¿verdad? No solamente la más económica, yo no sé muy bien cómo estas cosas de empresas, no te creas que yo me las conozco muy bien, pero sí que sé que lo que se hace es que cada estudio, digamos que bueno, es que en castellano no queda del todo bien, puja, es decir, hacen una propuesta sobre las necesidades de cada secuencia y hacen una oferta, es decir, nosotros somos capaces de hacerlo así de bien en este tiempo y por este precio. Y no se puja por toda la película, por supuesto, porque eso sería un poco suicidia, pero claro. Sí que las productoras que lo saben y diversifican y piden presupuestos y propuestas a los diferentes estudios para según qué secuencias, y si la propuesta es aceptada, pues para adelante, cada estudio se lleva la secuencia que le haya tocado. Obviamente, al haber competencia tenemos que ser competitivos, pero no solo en precios, sino también en calidades y en tiempos. Porque claro, muchas veces no te puedes pillar los dedos diciendo que vas a hacer algo súper barato, súper buena calidad y súper rápido. Las 3 cosas no puede ser. Bueno, bonito y barato es complicado. No puede ser. O lo hacemos muy bien y lo hacemos muy rápido, pero va a costar mucho porque obviamente hay que comprar equipos y hay que contratar personal, o lo hacemos muy bien y a muy alta calidad, pero no va a ser rápido entonces tampoco. Eso es decir, ese equilibrio es en el que todos los estudios se mantienen una sana competencia constante y por eso los resultados son los mejores posibles. Que luego somos competencia unos de otros, pero como después acabamos trabajando todos en las mismas películas, acabamos siendo todos compañeros y teniendo que compartir un montón de cosas. Porque aunque trabajemos en diferentes secuencias, tenemos personajes comunes, muchas veces hay entornos comunes y tenemos que compartir información y pasarnos assets. Y pues si el tiburón lo va a modelar no sé quién, pues nosotros modelamos el barco, pero claro, el tiburón sale también en nuestra secuencia, así que pasándonos vuestro tiburón, nosotros os pasamos el barco, es decir, estamos al final trabajando hombro con hombro todos, juntos. Y claro, obviamente el presupuesto es esencial, pero casi tan importante como el presupuesto es el tiempo, ¿verdad? A la hora de llevar con garantía una escena y que quede bien en pantalla, ¿no? Porque muchas veces, como bien has dicho, se trabaja de manera a contrarreloj, por así decirlo, ¿no? Y creo que el tiempo es tan esencial para cualquier artista, ¿no? Cualquier persona que se dedica al ámbito creativo. El tiempo muchas veces no se valora como muchas veces se puede llegar a pensar, ¿no? Que todo se resume en presupuesto, pero el tiempo creo que es muy importante también, ¿verdad, Carolina? Trabajamos a contrarreloj literalmente, siempre. Además, eso no es solamente exclusivo nuestro. Cualquier artista, cualquier creativo sabe que a contrarreloj, cuando se va acercando la fecha de entrega es cuando se entra en pánico y es fundamental tener una fecha de entrega también para poder avanzar. Eso también lo sabe cualquier creativo. Pero sí, claro, siempre vamos a contrarreloj, la fecha de estreno se acerca peligrosamente y sobre todo es que en los efectos visuales normalmente cuanto más tiempo nos deis mejor queda el resultado. Claro. Es decir, cuando vemos efectos visuales imperfectos en la pantalla, que los hemos visto todos, que podían claramente ser mejorables,
normalmente, y sobre todo hoy en día, no es por falta de equipo o por falta de talento en los artistas, porque hoy en día estamos muy unificados todos, suele ser falta de tiempo. Normalmente cuando los cambios en un guión o los cambios en la edición de una película se hacen en el último momento y se fuerza a la máquina y se pide a los artistas que en las últimas 3 semanas donde había un gato digital, ahora hay un ratón digital, ese ratón va a quedar mal porque no nos habéis dado tiempo. Si se nos da el tiempo suficiente, lo haríamos obviamente no perfecto, pero sí imperceptible, digámoslo así. Entonces, siempre detrás de un efecto digital imperfecto hay un equipo de grandes profesionales dejándose el pellejo por hacerlo lo mejor posible con las circunstancias que se les han dado. Y si es imperfecto, suele ser por falta de tiempo. Eso es. Yo la verdad que a nivel personal, como usuario, como espectador, siempre romperé una lanza por los extras de la trilogía del Señor de los Anillos, que me parece que incluso hoy día para mí siguen siendo los extras más maravillosos que han dado nunca una película, porque no puedo estar más de acuerdo contigo. son una pasada, ¿eh? Es que te inmiscuye realmente en el trabajo creativo. Yo creo que Peter Jackson hizo una labor ahí maravillosa, dando a conocer a nivel mundial el trabajo que hay detrás de una gran producción como fue El Señor de los Anillos, ¿no? Y El Hobbit también, ¿no? Son muchísimas horas que si te gusta este mundo, las disfrutas casi igual que si ves las películas, ¿no? Te adentras en la Tierra Media, ves el tema de los artesanos, los programadores, diseñadores, artistas, de vestuario. Es una auténtica pasada, la verdad. Es ver cómo se hace el cine casi en directo y con todo detalle, y a quienes nos gustan este tipo de cosas, pues es una maravilla poder disfrutar de no solamente el cine, sino de cómo se hace el cine, que es lo que nos gusta. Eso es, sí, señor. Bueno, pues Carolina, si te parece bien, cogemos el DeLorean, ¿vale? Y Venga. nos vamos hasta los años 70, entramos en la era informática, ¿no? De esos vetustos ordenadores que reinventaron por completo el concepto de los efectos visuales o especiales. Y ya pues desde principios de los años 70 es Catmull, ¿no? Que fue uno de los fundadores de lo que sería luego Pixar, ¿no? Desarrolló lo que se conocía como la primera animación en 3D. Cuéntanos un poco en qué consistía exactamente esa vetusta animación en 3D y en cuál película fue, por así decir, la película que rompió el molde, ¿no? La que vimos por primera vez una imagen generada por ordenador en acción. Pues efectivamente fue en 1972 que se generó por primera vez una mano digital. Y se hizo porque los ordenadores ya empezaban gráficamente a tener la capacidad suficiente para hacer este tipo de gráficos. Se hizo, era una mano muy rudimentaria, que se movía muy rudimentariamente, muy poligonizada, lógicamente, pues era la primera, como no va a ser rudimentaria. Y se hizo mediante la toma de puntos, que es una especie de escáner también muy, muy básico, uno de los primeros escáneres, tomando las coordenadas de los puntos en el espacio de una mano real. Y si ves el escáner, pues alucinas, porque es que, claro, es un armatoste que va midiendo distancias entre los diferentes puntos tridimensionales en una mano de una persona, pasándolos al ordenador, que a su vez transforma esos puntos en polígonos y vemos una mano en la pantalla que va girando y se va moviendo. Uh-huh. Esa fue la primera vez que pudimos ver algo generado por ordenador tridimensionalmente no lo pudimos ver hasta el 76, que como aquello fue muy rompedor, se utilizó en Future World, en la película Future World, que no venía muy a cuento, porque no es más que una mano girando y moviéndose, porque no teníamos nada más, pero se incrustó en una de las pantallas. Estamos en una especie de sala de control futurista, y ¿qué ponemos futurista en las pantallas que quede chulo? Pues la mano digital. Entonces se incluyó la mano digital en las pantallas para darle ese toque futurista. Y esa fue la primera película en tener una imagen tridimensional generada por ordenador en el cine. Muy interesante. Y luego ya pasamos al 77 con Star Wars, la película que lo cambió todo, ¿no? En el programa de efectos especiales, porque hasta ese momento, bueno, las técnicas de efectos especiales se habían llevado a cabo por artistas y artesanos, ¿no? Y técnicos de manera bastante independiente, pero Lucas consiguió, por así decirlo, crear la industria, ¿no? De los FX, creando Industrial Light and Magic. Con un departamento realmente complejo a la hora de todo tipo, ¿no? Para el matte painting, criaturas, maquetas, stop motion, maquillaje, y por supuesto, pues también fue la primera película, ¿no? En tener un efecto generado por ordenador, pero esta vez ya no era, pues que se aprovechaba, ¿no? La primera técnica que se hizo, como bien has dicho, esa mano que se abría y se cerraba, sino que se hizo el proceso para la película. Bueno, y la verdad que era algo bastante también rudimentario, pero creo que era esencial a nivel narrativo y
bueno, si no quieres contar lo que era exactamente. Claro, ¿cómo no va a ser fundamental si son los planos para cómo destruir la Estrella de la Muerte? Son las instrucciones para destruir la Estrella de la Muerte. Más fundamental no puede ser. Y así es, en el 77 Star Wars se convirtió en la primera película en generar efectos digitales por ordenador que tenían peso argumental y que estaban hechos es proceso para la película, que eran fundamentales para la película. Y como ya te digo, más fundamental que destruir la Estrella de la Muerte, ya me contarás. Todos pudimos entender gráficamente cómo había que destruir la Estrella de la Muerte gracias a esos gráficos. Y George Lucas, como es un pionero que se apunta a todo lo novedoso y lo lleva al extremo, pues no se quedó atrás y dijo, esto lo tengo que aprovechar yo, y así se inició el germen de ILM. Bueno, ILM llevaba dando la lata también, como dices tú, con otro tipo de efectos especiales, no visuales, pero sí, no se quedó atrás y sí, son los pioneros todavía hoy en día. Eso es, sí, señor. Y además que, bueno, para el que quiera exactamente saber la escena, creo que era antes del ataque a la Estrella de la Muerte, ¿no? Cuando están en esa sala con la princesa Leia, están explicando Claro, el están ataque. explicando cómo hay Eso. que atacar cuando tiene a todos los pilotos reunidos en la base rebelde. Y les están explicando a ellos y a nosotros, como audiencia, qué es lo que demonios tenemos que hacer para acabar con los malos. Es que es un punto narrativo fundamental en la película y la mejor manera de explicar las cosas en el cine pues es obviamente visualmente. Y así lo entendieron ellos y lo entendimos nosotros. Bueno, pasamos ya a los 80, damos ya un salto de década y entramos en Tron, que yo creo que también sería otra película referencial, ¿verdad? Qué grande Carolina? Tron, por Dios, es que me las vi las dos hace poco aquí en la cuarentena, que estoy dándole al cine antiguo, estoy reviéndome mis clásicos favoritos y me volví a ver las dos Trons, la antigua y la nueva. Y es que y la antigua, que es un poco pesada de ver hoy en día por el ritmo, tiene un ritmo especial Claro, fue un cine casi independiente, si me apuras, sí. pero fue rompedor, fue tremendamente rompedor porque fue la primera película que tuvo planos enteros hechos por ordenador, no ya simplemente una imagen en una pantalla, sino planos completos hechos por ordenador y no puede ser más fascinante con las motos de luz y todos los entornos virtuales cuando nos metemos dentro de un ordenador nada menos. Dime tú cómo no iba a estar, cómo de en auge estaba la informática, que la película trata de meterse dentro de un ordenador precisamente y de visualizar las cosas tal y como se verían dentro de un ordenador, así que lo suyo era generar esas imágenes por ordenador y ahora son pues un icono del cine, ¿no? y del friquismo en general. Sí, yo creo que forman parte de la cultura popular realmente, Faltaría ¿no? más. Sí, a nivel visual. Bueno, y hoy día lo que siempre se Sobre dice, todo ¿no? para los que tenemos cierta edad ya. Sí. Lo que pasamos ya la treintena Largamente. y cercano ya a la cuarentena. Eso. Eso es. Y bueno, mucha gente puede decir, joder, es que cantan mucho, pero ahí siempre hay que ponerse en el contexto de la época en la que se hicieron, que yo creo que realmente tuvo que ser un trabajo descomunal, ¿no? Crear esa escena. Tuvo que ser alucinante para cuando se vio una cosa así por primera vez. A nosotros nos canta, lo que pasa que en Tron canta que es digital, pero claro que canta, tiene que cantar, estás dentro de un ordenador y además nunca se había visto nada parecido, no teníamos con qué compararlo, con lo cual pues cantar es relativo. Hoy en día, por supuesto, claro, pero en su momento fue tremendamente rompedor. Damos un buen salto ahora hasta el 85 con una producción de Steven Spielberg. A esta película otro que también claro. no se queda atrás tampoco. Una película que tengo un cariño muy especial y una escena que en lo personal me fascina y que incluso hoy día, lo mismo que hemos dicho que a lo mejor la de Tron puede cantar, esta me sigue pareciendo sorprendente a nivel visual, ¿no? El secreto de la pirámide. Queda fabulosa. Hoy en día no te crees que esté hecho en el 85 y que fuera la primera vez que se generó un personaje digital. Un personaje digital en el que más interactúa con personas reales y es enteramente digital, que es el caballero de la vitrina, el guerrero de la vitrina. Eso es. Para los oyentes que no se acuerden, el joven Sherlock Holmes o el secreto de la pirámide, porque en inglés es el joven Sherlock Holmes, pero yo creo que en España se quedó como secreto de la pirámide. Sí, ¿no? sí, aquí sí. Pues cuando al pobre al cura le dan con el dardo alucinógeno y empieza a ver cosas que no debe y entonces la vitrina, uno de los guerreros que hay en una vitrina cobra vida y le ataca y es un guerrero de cristal, obviamente es una vitrina, con lo cual es un guerrero traslúcido. A través de él podemos ver el resto de la escena de imagen real, que eso yo creo que fue una de las cosas más complejas de conseguir. Y el susto que se lleva el pobre cura, ya me contarás. Se nos
la misma cara que se le queda a él se nos queda a nosotros. Además, detalle, Carolina, incluso de la transparencia del cristal, ¿verdad? Es alucinante. Eso es lo más Es flipante. claro, porque además es una transparencia especial porque cuando vemos al cristal en el lado corto, es decir, cuando vemos a través de los cristales, tiene mucha más transparencia que cuando vemos a lo transversal, porque el cristal es mucho más grueso, es decir, hasta ese tipo de detalle en transparencia de materiales lograron en aquel momento. Sí, la verdad que alucinante esa peli. Una película súper divertida con toda la esencia típica de Spielberg en ella. Una película De la bastante... aventura y de... Sí. Eso es, sí, señor. Y aquí tengo una duda, Carolina, pero bueno, como tú estás aquí para resolvernos estas pequeñas dudas, porque antes de pasar a Abyss, hay una película que siempre me ha escamado un poco, me ha hecho siempre quedar un poco la ceja, ya es Willow. Y te cuento, que es del 88. El tema del morphine que se usó en esa película, eso también entra dentro del apartado de efecto visual a nivel de para ordenador, cuando la viejecita está en la fin Sí, va cambiando. se van Eso, transformando de animal en animal. Por eso. supuesto, eso es digital y, y tenemos que haberla incluido. La verdad es que sí tiene que estar incluido también porque yo creo que fue la primera vez que vimos un morphing como ese en el cine. Y, Ujú. y si no me equivoco, creo que también fue ILM. Esto lo tendría que comprobar. Sí, fue el M, exacto. Sí, Sí, ¿verdad? Porque, sí. ¿cómo no? Está- ¿Cómo no? En aquella época, ¿quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Es que Y realmente, Carolina, los 70, 80, hasta primero de los 90 y el es un M fatal. monopolio. Sí, sí. Sí. Y efectivamente ese morphine es digital y también nos quedamos todos alucinando Eso es. Que luego lo usa Michael Jackson también en su famoso videoclip en de black and Black and white. White. Eso Sí, es. eso es. Y luego se ha usado un montón, claro, una vez que ya se dominaba la técnica, pero como siempre, la primera vez que vemos algo, el que abre la brecha es el que se lleva el mérito, claro. Bueno, ahora sí, ahora ya damos el salto a Abyss en el 89 con ese tentáculo de agua alienígena que también creo que es una de esas escenas icónicas, ¿no? Que para cualquier... Dime tú si no ha envejecido bien eso. Dime tú Una si el maravilla. tentáculo de agua de Abyss, con los años que tiene, dime tú si le mejorarías algo. A mí me parece que ha aguantado perfectamente y como decíamos antes, cuando los efectos están bien hechos, envejecen bien. Eso. Y además que, joder, a finales de los 80 y recrear fluidos, ¿no? Y luego también esa especie como de interacción que tiene con el Harry y con Elizabeth Mastrantonio. Y luego también ese como pequeño morphing también que crea imitando las caras de los actores, ¿no? Que a nivel técnico me parece una auténtica pasada. Exacto, y ahí el reto estuvo en que es un fluido, es un líquido, Mm. no es simplemente piezas rígidas, tridimensionales, que digámoslo así es más sencillo. Claro, un fluido tiene un movimiento y además es agua, que tiene reflejos, tiene transparencias y tiene que interactuar con la luz del entorno, es decir, la complejidad de generar un fluido transparente móvil es mucho mayor que el generar piezas rígidas Eso estáticas, es. ¿no? Entonces, ese fue el reto y, insisto, ha envejecido que da gusto verlo. Sí, una auténtica maravilla. Y bueno, seguimos con Cameron porque otro que tal baila, ¿eh? Otro, ¿eh? Sí, hablamos de Lucas y de Spielberg, pero ahora seguimos con Otro. Cameron y con Sí, sí. Terminator 2, pues también hizo uno de esos grandes hitos de los efectos especiales y digitales, ¿no? Todo lo relacionado con el T-1000, el efecto de los fluidos, el efecto de los reflejos y todo eso también fue realmente alucinante, ¿no? Lo que se consiguió aquí. Que es un paso más de lo conseguido en Abyss, lógicamente, pero claro, ahora ya no tenemos agua transparente, ahora tenemos un fluido cromado que tiene que Mm, reflejar todo lo que tiene a su alrededor de manera eso. creíble y ese fue el reto y obviamente el Cameron dio en el clavo y todos alucinamos. Fue una de las películas que a mí me hizo querer dedicarme a lo que me dedico porque a muchos de nosotros aún no se nos ha cerrado la boca después de cómo lo vimos y es otro efecto que ha envejecido fenomenal. Ha Sí, envejecido no, fenomenal. Y esta no, película combina muy bien, es un buen ejemplo de combinar efectos visuales y efectos especiales, porque hay muchos mm, efectos de los que vemos en la película, obviamente los digitales del líquido cromado no, pero hay muchos otros efectos que son maquetas y que son muñecos. Cuando está el T-1000 partido por la mitad con la vara, eso es un muñeco, en realidad. mm, O cuando recibe los disparos y se le quedan los agujeros cromados en el pecho, esos son efectos prácticos, esos son trozos de metal sobre la ropa, es decir, la mejor manera de generar esa atmósfera equilibrada que decíamos antes es combinar todas esas técnicas. O sea que hay mucho efecto práctico en Terminator 2. A pesar de que es un icono de los efectos digitales, hay mucho efecto práctico.
Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo de esto que estamos hablando llegaría un año después, ¿no? Con Parque Jurásico, que yo creo que tiene ese equilibrio perfecto entre esos animatronics maravillosos creados por Stan Winston y ese CGI de esos dinosaurios que, como hemos comentado antes, es que envejece, es que casi 28 años después, poca broma, ¿eh? Que Es que también tela, dice, ¿eh? Es que tela. joder, es que hay películas de hace un año o dos que es que cantan más que lo de esta película. Yo creo que lo que consiguieron aquí LM me sigue pareciendo alucinante, Carolina, de verdad. Y sobre todo, como tú dices, que combinaban dinosaurios digitales con dinosaurios animatrónicos. Y hay Mm. ratos que no sabes cuál es cuál. Eso es, Es eso que hay es. ratos que dices, este era digital o este se movía. Es que, y en una misma secuencia, de plano a plano, pasamos del dinosaurio digital al dinosaurio animatrónico y no te has dado ni cuenta. O sea, es decir, está todo unificado y está todo. Pues, ¿qué te voy a decir? Soy muy fan de Parque Es que Jurásico. para mí esta película, para mí es el culmen, ¿eh? A nivel Sí. de, hay otras a lo mejor que, bueno, que han tenido más, bueno, más sobredosis, por así decirlo, de efectos especiales, pero entre el equilibrio y cómo te han puesto al servicio de la historia y todo lo que representa la película, lo que consiguió aquí Spielberg y LM, o con Parque Jurásico, que, joder, es que es realmente alucinante. Parque Jurásico es la única película que yo recuerde que he visto 4 veces en el cine mientras estaba en cartelera, 3 de las cuales fueron en la misma semana. No te digo más. Mm. Ahí lo Es que dejo. bueno, es que esa peli en su momento, bueno, marcó, nos trajo de nuevo la Todo. dinomanía y bueno, no hizo creer los dinosaurios, incluso la propia, bueno, esa pequeña parte científica de que extrayendo los mosquitos del ámbar y todo eso, muy cogido con pinza, pero en aquella época incluso te lo creías, ¿no? Y Hombre, realmente era te apasionante. pilla de adolescente como me pilló a mí y claro que te lo Claro, crees. De repente los claro, dinosaurios no solo son posibles, sino que son reales, que es lo que todos hemos querido desde niños que sean. Por eso es, supuesto, por supuesto. eso es. Y bueno, pues seguimos en los 90 y una película que está generada íntegramente por ordenador, como fue Toy Story en el 95, la primera película de Pixar, bueno, que vamos a decir de estos maravillosos personajes, ¿no? Que ya forman parte de nuestra vida y que han dado una de esas frases ya icónicas de la historia del cine, ¿no? La de hasta el infinito y más allá. Exactamente, Y exactamente. una peli que, bueno, a ver, la veo hoy día y obviamente ver la evolución, ¿no? Que ha tenido la saga a nivel de calidad de la animación, las texturas, el renderizado. Pero sigue siendo una película súper divertida, unos personajes entrañables y realmente fue todo un hito, ¿no? Hacer 90 minutos íntegramente por CGI, porque, bueno, habíamos tenido pequeños cortos, ¿no? Cortometrajes de 5 minutos aproximadamente, Pero pero meterse en 90 un minutos. largometraje por primera Eso es. vez, todo hecho por ordenador, parecía un suicidio y además hoy en día sabemos que es el éxito que fue, pero en su momento no tenían nada claro que fuera a salir bien. Y no solamente está muy bien hecha técnicamente hablando y lo hicieron, consiguieron sacar una película entera por ordenador, un largometraje, sino que cómo está organizada la historia, cómo está contada, cómo los personajes evolucionan y cómo Pixar te toca el corazoncito, que saben muy bien cómo hacerlo desde el primer largometraje que han hecho, pues Mm. es fundamental también para... Es un ejemplo más de que se puede unificar todo, es decir, no simplemente hicieron una película por ordenador para ver si podían hacerla, sino que es una película con mayúsculas, es decir, Exacto. con unos personajes, un arco, un mensaje y un enganche emocional con el espectador que parecía imposible hacerse con un frío ordenador, ¿no? Porque los ordenadores antaño era como, oh, si se hace por ordenador, eso no va a tener alma, eso. Mm. Las primeras críticas ya surgieron así. Y no, tiene toda el alma del mundo y toda la carga emocional necesaria que tiene que hacer. Eso, y además que como bien dices, yo creo que aquí la técnica está puesta al servicio de la historia, porque había sido inviable, ¿no? Que recrear esta vida de los, bueno, de los juguetes, ¿no? Que cobran vida y utilizar la técnica del momento para recrear ese microuniverso, nunca mejor dicho, de los Claro. personajes. Y eso, y sobre todo darle vida y joder, que es que, bueno, son personajes realmente adorables, lo que hicieron ahí, Pixar, que bueno, que han llegado hasta donde están hoy día, que son un auténtico referente en la animación. Y Y tú bueno, lo has pues... dicho muy bien, me ha gustado mucho esa frase que has dicho, que tiene que estar siempre la técnica al servicio de la historia. En cualquier película, Ujú. más importante siempre es la historia, todo lo demás tiene que estar al servicio de la historia, de manera lo más equilibrada posible, Eso es. pero que nada destaque por encima de la historia. Y en el 99 yo creo que con Matrix pasa algo similar, ¿no? Porque ya se introduce el famoso bullet time o el tiempo bala, ¿no? Como se conoce por aquí, mediante ese sistema de cámara de alta velocidad, ¿no? Que estaban puestas alrededor de, bueno, de los actores cuando hacían las escenas y se conseguía ese efecto de congelar o ralentizar la imagen que, bueno, que se puso de moda un tiempo, se abusó de otras producciones, fue el típico recurso visual de moda, pero Claro. Matrix realmente, como estamos diciendo, estaba al servicio de lo que te quería contar la película y también fue todo un referente, ¿no? A nivel de efectos especiales, ¿verdad?
Hombre, que visualmente Matrix a todos también nos dejó alucinados y este fue uno de los puntos principales porque nadie entendía cómo se había conseguido congelar a Trinity en un En el aire, ¿no? salto, en el aire, dando una patada. ¿Cómo demonios han conseguido eso? Muchos de nosotros nos enteramos después, mucho después, de cómo demonios se había logrado aquello. Resulta que el entorno era 3D y que ella estaba rodeada por docenas de cámaras que grababan simultáneamente el salto y así podíamos pasar de un punto a otro y tenerla congelada en el aire. Bueno, a ella y a todos los ejemplos de bullet time que tenemos en la película. Pero claro, fue la primera vez que se hizo y como siempre que nos deja algo boquiabiertos por primera vez, pues como dices tú, se puso de moda y ha sido un referente en el cine, claro. Y bueno, pues llegamos aquí, hago un pequeño suspiro porque ahí tengo predilección, ¿vale? por la Tierra Media y llegamos a esos fantásticos avances de efectos especiales que, bueno, que nos llegaron con El Señor de los Anillos, ¿no? Desde 2001 a 2003, que, bueno, como hemos comentado un poquito antes, yo creo que Peter Jackson y Weta pusieron toda la carne en el asador para dar vida a la Tierra Media con toda la garantía, ¿no? Con decorados, maquetas, miniaturas, maxituras, maquillaje, prótesis, perspectiva forzada para el tema de los tamaños, animatronics y, como no, para el CGI, ¿no? Que también fue pionero. Y bueno, es que realmente yo creo que también, para mí es una de esas películas que marca un antes y un después junto con Star Wars y Parque Jurásico en muchos aspectos y yo es que le tengo un cariño muy especial a esta trilogía. Pues anda que yo. Sí, porque creo que te leí por ahí en una entrevista que fue un poco ver los extras de esta película también te motivaron mucho, ¿no? Para dedicarte a lo que te dedicas, ¿verdad? Fue mi principal motivación porque a pesar de que a mí me gustaba mucho el cine y que yo quería dedicarme a estas cosas, yo no sabía qué se podía hacer ni cómo se hacía. Y gracias a los documentales de la primera peli del Señor de los Anillos fue cuando yo vi por primera vez a alguien haciendo cine tras un ordenador con programas que yo en ese momento estaba descubriendo, programas de 3D con los que yo ya estaba jugando, yo me los tomaba como una afición, ¿sabes? Como un hobby. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues si sí que se puede, si ellos pueden, yo lo voy a intentar. Y ahí fue cuando lo dejé todo y me busqué una escuela de animación y me apunté. O sea, y bueno, aquí también el hito a nivel histórico dentro de los efectos especiales que fue Gollum, ¿no? Una de las mejores criaturas digitales de la historia que incluso hoy día sigue manteniéndose impecable, ¿no? Obviamente se perfeccionó mucho en el Hobbit, donde tú ya estuviste allí, pero le daban esa movilidad, esa expresividad facial, ¿no? Ayudado obviamente con la captura de movimiento del actor, pero joder, es que lo que se consigue con ese personaje, ¿no? Esa expresividad, sobre todo a nivel en el tema de los ojos, ¿no? Que muchas veces sabes que es lo del valle inquietante, ¿no? Que nos produce cierto rechazo, pero las miradas de Gollum, lo que te transmiten a esos ojos enormes, realmente es alucinante, ¿no? Lo que consiguió Weta ahí. Claro, porque Gollum es un personaje fundamental y además es un personaje atribulado que tiene además diferentes personalidades y que tiene que hacernos sentir rechazo y a la vez lástima. Y es decir, es un personaje con una carga emocional de actuación enorme. Es probablemente el que más en toda la trilogía. Y precisamente es el más digital, con lo cual Sí. había que hacer avanzar las técnicas de rigging y de animación facial lo suficiente como para que un personaje generado por ordenador pudiera darnos esa interpretación que nos enganchara y nos hiciera sentir todas esas cosas que nos hizo sentir Gollum. Y lo consigue, por supuesto, el Gollum del Hobbit, especialmente el Gollum de la secuencia de los acertijos de la cueva. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ese Gollum, yo cada vez que lo veo todavía se me ponen los pelos de punta. Es que hay un momento, Carolina, en el que hay... Que no te lo crees. Hay un momento en el momento que va a decir como una palabra y se arrepiente, ¿no? Sí. Ese gesto es que es tan humano que hay momentos que rompe la cuarta pared y da casi miedo cómo se consigue esa expresividad facial, ¿no? Es acojonante. Totalmente, lo que se consigue. Pero lógicamente lo consiguieron años antes con El Señor de los Anillos por primera vez y se ha avanzado mucho desde entonces, pero Gollum es un gran hito. Todos tenemos a Gollum como un personaje real y no es real, señores, no es real. Bueno, sí lo es, si queremos pensar que lo es, lo es. Eso es. Bueno, también hay que romper un poco una lanza por esa, creo que era una tecnología que creó la propia Weta, ¿no? Que era la de Massive, ¿no? Que era dotar de inteligencia artificial a las masas, ¿no? De batalla y eso, que creo también fue bastante pionera, ¿verdad? En El Señor de los Anillos, ¿no? Esa técnica. Así es, lo que se genera con el Massive, que ahora hay diferentes softwares, obviamente, hoy en día, pero en su momento lo generó Weta por primera vez y lo que hacen es que crean agentes, que es como se dice, que cada personaje es un agente,
y se hacen para grandes masas de personajes, especialmente para batallas o para grandes aglomeraciones de personajes que tienen que actuar de cierta manera, porque imagínate, en una batalla de miles de personas, ponte a animar cada soldado uno a uno, te puedes volver Claro, loco. Entonces lo que imposible. hicieron fue darle a los agentes ciertas órdenes mediante inteligencia artificial para que actuaran de según qué manera, en según qué situación se encontraran. Es decir, si se encontraban con una loma cuesta abajo que corrieran, si se encontraban con un enemigo que atacaran, si se encontraban rodeados que huyeran, es decir, se les dio cierta vida artificial para que siempre van a estar lejos de cámara, claro, las animaciones que Claro. se hacen cerca de la cámara se hacen obviamente a mano y con cuidado, pero cuando tienes grandes masas de personajes que necesitas que se muevan con lógica, pues fue cuando se programó a la inteligencia artificial para que tuvieran cierta independencia de movimientos. Eso es, que tengan, como por así decirlo, esa individualidad, ¿verdad? A la hora de Eso es. enfrentarse a cada situación del combate, que no todos acudan a una, que sea como una masa ahí sin personalidad y que, bueno, la verdad que visualmente hoy día, en muchos momentos, bueno, como ya cuando ya somos espectadores y tenemos estas pantallas grandes que tenemos hoy día todo en casa, pues te gustan muchas veces. Porque menos que a ti también te pasará, bueno, a ti más que a mí, obviamente, de buscar siempre, bueno, esos truquitos, ¿no? Esos pequeños detalles en los efectos visuales, ¿no? Y, Intento bueno, que no, ¿eh? Yo intento no, cuando veo una película relajar la cabeza y disfrutarla. Si la veo una segunda vez, sí que es posible que ya me ponga ya a jugar a ver qué encuentro y qué no encuentro. Pero la primera vez intento relajar la cabeza y disfrutar de la película porque si no me puedo volver loca también. Y bueno, pues ya entramos en el 2009 porque, a ver, aquí tengo una pequeña diatriba. Yo creo que, bueno, ahora tú me corrías si quieres o si quieres aportar alguna más. Para mí es la última, por así decirlo, que crea un hito, ¿no? A nivel de efectos especiales. Paso importante que fue la de Avatar, ¿no? De 2009, de nuevo Ujú. con James Cameron, en el perfeccionamiento de la captura de movimiento y sobre todo en esos escenarios virtuales, ¿no? El trabajo de la animación y de esos entornos fantásticos digitales, bueno, que se hizo todo también para arroparse por la inversión del 3D, ¿no? Del que se haga esa película, también fue una película que marcó un antes y un después, ¿verdad? Porque además Cameron, que es de esos pioneros en los que tiene un proyecto en la cabeza y hasta que la tecnología no es lo suficientemente avanzada para darle lo que él quiere, no lo hace. Y Mm. si la tecnología no avanza tan rápido como él quiere, la coge él y la hace avanzar él. Es cabezota como él solo. Y efectivamente Avatar era un proyecto que él tenía en mente desde hacía mucho tiempo y consiguió él desarrollar la tecnología necesaria para hacer en los mundos de Avatar pues lo que vemos en la película. Que mi relación con Avatar es un poco de amor-odio, también tengo que decirlo, Ah, ¿y porque eso? porque como película, Ya, bueno. eso que hemos dicho de que tiene que estar al servicio de la historia, a lo mejor lo que más flojea en Avatar quizás sea precisamente eso, ¿no? Una historia profunda con un mensaje novedoso, no lo es. Pero en este caso es muy perdonable porque los gráficos y cómo visualmente nos ofrece Avatar todo lo que nos ofrece y cómo rompió de nuevo moldes en la tecnología, pues es un hito, sin duda, es uno de los últimos grandes hitos en los efectos visuales en el cine, sí. Sí que es verdad que a nivel de historia, bueno, no deja de ser el Pocahontas o Bailando con Lobos, ¿no? En Claro, y los versión, personajes son muy planos y el malo malo muy malísimo malo. tiene hasta una cicatriz en la cara que dices, "Joder, es que le falta el parche". Es decir, en otros aspectos es un poco más plana, es un poco más superficial, pero como te digo, Sí. visualmente y tecnológicamente sin duda es un hito enorme. Sí, una maravilla perderse ahí por Pandora, ¿verdad? Incluso cuando llega la noche y todo se pone fluorescente a nivel visual, realmente cuando lo vimos en cine, realmente conseguía esa inversión, ¿no? Exactamente. Que Cameron, bueno, que se está comentando ahora por ahí que para las secuelas de Avatar quiere hacer un 3D sin necesidad de gafas. Yo a mí eso ya me suena a brujería. Yo no sé cómo lo hará este hombre eso. Estamos todos que estamos diciendo, a ver, James, ¿por dónde nos vas a tirar ahora? ¿Qué estás tramando? Porque lleva muchos años trabajando en las secuelas de Avatar y no sabemos por dónde nos va a salir. A ver si Sí, se sí. da brillo ya, que estamos todos ya intrigados. Y ya está, yo creo, Carolina, no sé si tiene así alguna, porque yo es que para mí, así, películas y referenciales, no sé, destacar, por ejemplo, Gravity, pero no creo que sea tan importante, ¿no? O quizás sí, ¿no? No Hombre, sé. O ven- se han hecho muchos avances posteriormente. Cada película ha intentado hacer pues algo novedoso. Siempre todos los estudios han intentado mejorar sus técnicas pues para seguir estando a la cabeza de la competencia.
Pues Gravity es una de las que, por ejemplo, generaron esos arneses especiales para tener a los actores, porque lo único que tenemos realista en Gravity, las escenas del espacio, son las caras de los actores. Eso. Todo lo demás es digital, pero claro, los actores tienen que moverse dentro de los cascos de una manera determinada, les tiene que dar la luz cuando van girando, especialmente cuando ella no hace más que dar vuelta, la pobre mía, en el espacio, la luz tiene que entrar y salir de cuadro de una manera concreta para después poder integrar esa imagen real en todos los entornos virtuales. Entonces se generaron unos arneses que generaban esas luces y la hacían girar de según qué manera para después captar esos movimientos y traducirlos digitalmente. Es decir, sí que se han hecho muchos avances en muchas diferentes películas que han ido ayudando a avanzar la tecnología de los efectos visuales en el cine en general muchísimo, y no va a parar, esto sigue para adelante. A nivel de espectador, si bien la película no me hizo mucha gracia porque la considero bastante innecesaria, ¿no? Que fue el remake del Rey León. A nivel de recreación digital de los animales y del entorno, hay momentos en los que realmente parece un entorno llegando ya a ser casi fotorrealista, ¿eh? Realmente lo que consiguieron ahí a nivel de efectos digitales, hay momentos en los que se ve esos parajes africanos que es que dices, joder, es que parece real, ¿no? Yo creo que es una de las películas que a nivel visual, ¿no? Dentro del CGI, más me ha sorprendido en los últimos meses de las que he visto. Así y ese era el reto principal, sospecho yo, de la película, porque como tú bien dices, la historia no aporta nada nuevo, pero era el reto de, ¿seremos capaces de hacerlo digital, realista? Y pues mira, ahí lo han hecho. Sí, la verdad es que lo consiguieron muy bien. Y bueno, pues ya para concluir, Carolina, una pregunta así como profesional de este sector, ¿no? De los efectos visuales. ¿Cuál crees que será el siguiente reto a conseguir? Me imagino que, bueno, quizás lo que pasa es que cuesta un poco más el tema de la recreación humana, ¿no? Por ordenador, ¿verdad? Ese es principalmente donde todavía tenemos margen de mejora. ¿Qué estará tramando Cameron? No lo sabemos. Cuando salga de su cueva sabremos cuál es el siguiente hito o posible siguiente hito en los efectos visuales. Pero donde todavía nos queda margen de mejora es seguramente en eso, en la recreación de rostros y ojos humanos que no nos hagan caer en ese valle inquietante y que no nos permitan distinguir una persona real de un personaje digital. ¿Cómo de necesario es llegar a ese punto? Pues no lo sé, porque como tú bien dices, es necesario generar la realidad digitalmente con perfección absoluta cuando tenemos la realidad delante y podemos filmarla con una cámara normal. Pues el reto está ahí y no le pongas a un ser humano un reto delante que va a intentar conseguirlo, con lo cual probablemente lo acabaremos consiguiendo tarde o temprano. ¿Cómo de necesario sea? ¿Cómo? No lo sé. Ya lo veremos, porque estamos ahora también en la moda de rejuvenecer a actores ya mayores o de volver a la vida a actores desaparecidos. ¿Cómo de necesario es eso también? Pues probablemente no mucho, porque los actores que nos dejaron, pues la mejor manera de respetar su legado es precisamente venerando aquello que hicieron, no haciéndoles hacer cosas que no hicieron en vida ahora que no están con nosotros, que es, en mi opinión, pues tenemos actores maravillosos vivos para hacer ese tipo de cosas y los que nos dejaron, pues la mejor manera de hacerles homenaje es dejar su trabajo donde está y no continuarlo sin ellos. Eso es. Y realmente si queremos seguir disfrutando de ella, volver a ver sus películas y ya está. Exacto. Eso es. Bueno, pues Carolina, yo creo que ha sido una charla magnífica, me lo he pasado en grande. Se me ha pasado volando la hora. Porque, sí, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que te lo he dicho de récord, pero bueno, no me importa decirlo en la antena, que me parece una persona súper simpática y que contagias, ¿no? Esa fascinación, esa admiración por tu trabajo, yo creo que es algo maravilloso. Y bueno, y cómo haces de manera didáctica, ¿no? Cuéntanos si quieres un poquito dónde te puede seguir la gente, ¿no? Porque siempre estás muy activa, ¿no? En el tema de tu campo, ¿no? De los efectos especiales. Cuéntanos si quieres por dónde te puede seguir la gente y disfrutar de tus charlas y tus coloquios y demás cosas. Pues tengo un canal de YouTube que buscando por Carolina Jiménez García seguramente o busca infografía en redes sociales en general se puede encontrar, en YouTube, en Twitter, tengo un blog donde cuento también cosas y escribo artículos sobre la profesión y trato de dar consejos a quienes están iniciándose ahora en este mundillo profesional y bueno, pues en general por redes sociales y en el cine nos vemos también. Eso es. Pues muchísimas gracias, Carolina. Ha sido todo un honor que te pases por aquí por la posada. Ya solo queda pues desearte
los mejores éxitos y que, como bien dices, que nosotros sigamos disfrutándolo en la pequeña o en la gran pantalla. Pues ha sido un honor, cuando quieras aquí estoy, invítame más veces, que se está aquí muy a gustito. Y, y nada, pues eso, nos vemos en el cine. Muchos abrazos. Muchas gracias, Carolina, un abrazo.